Buenos días a todos. Tenemos una nueva cita con Cátedra UNESCO y los ciclos de conferencias que sabéis ya caracterizan mensualmente pues, nuestro calendario. Para los que no me conocen, soy Valentina Cristini, profesora del Departamento de Composición, compañera de Fernando Vegas y Camila Mileto, que son los responsables de la cátedra, y que pues hoy disculpan su ausencia debido al hecho que están presentando pues un libro en Madrid, de la Politécnica de Madrid, siempre de tierra, por cierto. Pero bueno, intentaremos seguir con nuestro programa y como siempre sabéis que intentamos mantener pues un hilo conductor vinculado a la tierra en sus variantes, en sus aplicaciones. Ya aprovecho la ocasión para que podáis apuntar la próxima conferencia, la del mes de marzo, que va a ser concretamente el día 27, siempre de viernes, siempre a la misma hora, empezamos sobre las 12 y será llevada a cabo por un profesor aquí de la Escuela de Arquitectura que lleva una trayectoria también muy consolidada en tema de intervención, estudio, vinculación con técnicas vinculadas a la tapia, especialmente en ámbito de obras. Es un arquitecto técnico que tiene pues, mucha trayectoria vinculada a intervenciones, además muy diferenciadas entre sí. Santiago Tormo, ¿vale? Para el día 27, o sea, apuntar. Pero para volver a la conferencia de hoy, la verdad que es un placer volver a ver a Francisco Javier López Martínez. Bueno, es un amigo, la verdad que le tengo mucho cariño porque al principio, sobre todo así de mi acercamiento a la técnica de la tapia y de la tierra en general, me ayudó mucho en Murcia hace unos años ya. Y presentarle brevemente, es doctor arquitecto, además su tesis relativa a tapiería en fortificaciones medievales fue dirigida, si no me equivoco, por el director del departamento, ¿no? Paco Noguera, sí. Lleva 8 años como arquitecto en el Servicio de Patrimonio Histórico de la región de Murcia. Tiene una trayectoria también importante en trabajos en Siria, en Egipto, en Argelia, vinculados a proyectos de investigación y de alguna manera a excavaciones arqueológicas principalmente. Además es profesor en la Universidad Católica San Antonio de Murcia desde el 2000, tanto en grado de arquitectura como en la Escuela de Ingeniería de la Edificación. Lleva muchos trabajos vinculados al ámbito de la restauración de varias fortalezas, especialmente en la región de Murcia y también en la Alhambra. Imagino que hoy también veremos algunos matices de estas intervenciones. Y pues como he dicho, es al final amigo de un poco del grupo y colaborador de la revista Logia, del congreso que se hizo hace unos años aquí en la escuela Restapia. Y creo que como siempre al final mis palabras un poco sobran, ¿no? Es que lo mejor es ver arquitectura de tierra, ver intervenciones, ampliar así un poco eso, nuestros conocimientos en esos temas. Y pues paso palabra a Francisco Javier, que nos presente hoy pues su trabajo. Gracias. Bueno, muchas gracias y buenos días. Prefiero tutearos si os parece bien, ¿no? Que me sale más normal. Os agradezco que estéis aquí, ¿no? Que me hagáis el honor de venir aquí a escucharme y no sé muy bien qué voy a decir, aunque lo tenga en parte escrito. Porque de alguna manera supongo que me creeréis si digo que es difícil eso de decir, da una conferencia, ¿no? En la Escuela de Arquitectura, en este ciclo, y sobre tierra y tapias y tal, en un sitio donde es algo con lo que normalmente pues todos estaréis en contacto. Entonces, pues seguro que voy a repetir las cosas que sabéis,
y que más que aportaros conocimientos nuevos, pues creo que la única manera de enfocarlo, aunque yo me he traído mis cosas preparadas porque el encargo era una conferencia, ¿no? Pero realmente me sentiría más cómodo y creo que sería más interesante si en vez de una conferencia pues fuera una charla y vosotros me preguntáis cuando queráis. De todas maneras yo hablo. Pero que si en algún momento pues alguien quiere decir algo, pues fenomenal. Y al final, si no habéis dicho nada antes, pues si hacéis preguntas, pues así diré cosas que no he dicho, ¿no? Porque igual que digo que me es difícil lo de dar una conferencia sobre tapias y tal, porque ya he hablado muchas veces y la verdad es que no me parece interesante seguir repitiendo, ¿no? Bueno, no sé lo que iba a decir. Veréis en las... Bueno, que más bien, si vosotros luego me hacéis preguntas, pues ahí me podréis sacar lo que de verdad os interese, ¿no? Porque yo ahora voy a hablar pues un poco como con el argumento que yo me he creado, pero no sé si de verdad voy a repetir las cosas que tenéis archiconocidas o no. Veréis que... Bueno, ya he tenido cuidado en poner el cartel así aquí, para que el título estuviera arriba, porque es actitudes en vez de aptitudes, ¿no? Y el fallo fue mío, porque cuando recibí un mensaje diciendo manda un título tal y cual, pues puse actitudes. Lo comprobé ayer cuando me di cuenta que ponía actitudes y realmente no le puedo echar la culpa a Fernando. Por otra parte, veréis en las diapositivas que pone 1 de 50. Esto es como los múltiples, o sea, las piezas que se hacen, que se reproducen, ¿no? y se enumeran, porque realmente en todas está 1 de 50. Y eso es así porque realmente un trabajo como este, y además hecho de la manera que se hace, pues tú nunca lo das por acabado. Y como esperas acabar para poner de verdad las diapositivas que son, pues al final 1 de 50. En cuanto a las imágenes y tal, pues las que tenga que acreditar que son de otra persona, pues viene puesto, ¿no? La mayor parte de las cosas pues son mías, e incluso las obras que al final aparezcan, que no son muchas, pues salvo 3, pues las demás son mías. O sea que lo que me queráis preguntar y criticar y tal, yo os lo agradeceré. Me gusta que Valentina, al presentarme, haya estado insistiendo sobre la tierra, porque así me ayuda a discutirlo. El que siempre estamos hablando de tierra cuando hablamos de tapia, pero supongo que aquí todos somos conscientes de que una cosa es una tapia y otra cosa es una obra de tierra, aunque pueda coincidir. Y creo, a ver esto como una introducción, pues me vais a permitir, abusando un poco, de que empiece con citas, pero que son las citas que sobre todo nos han marcado para tener nuestra idea de la tapia, ¿eh? Y alguna más para discutirlo. Así que la cita potente, superutilizada, primera que manejamos todos, aunque no es la primera, es la del siglo I y que debemos a la historia natural de Plinio el Viejo. Y ahí dice, si
cuando veis que lo que estoy haciendo me estoy pasando, ponedme mala cara y yo trataré de reaccionar. Bueno, pues en su ancho libro de la historia natural, en su capítulo 14, habla de las paredes hechas de tapias y de ladrillo y del modo de hacerlas. Naturalmente lo de tapias es la traducción. Dice, ¿qué diré de la tierra? ¿Por ventura en África y en España no se hacen paredes de tierra, a las cuales llaman formáceas, porque rodeadas con la forma que han de tener, con 2 tablas por entrambos lados, se hinchen y embuten más verdaderamente que se componen y duran larguísimos tiempos contra las lluvias, vientos y fuegos, más firmes que cualquier cimiento? Hasta ahora se ven en España las atalayas de Aníbal y torres de tierra puestas sobre las alturas de los montes. Yo pienso que esta cita pues tiene mucho que ver en nuestra concepción de las tapias. Y luego hay otra mucho más detallada, que ya es del siglo XIV y que la debemos a Ibn Khaldún. Ibn Khaldún, en su también extenso libro de Historia Universal, cuando habla en el capítulo 25 del arte de la construcción, dice, la arquitectura, este arte se divide en varias ramas. Una es formar las paredes con sola arcilla. Se sirve para esta operación de 2 tablas, cuya longitud y anchura varían según los usos locales. Eso está bien. Pero sus dimensiones son, en general, de 4 varas por 2. Se colocan estas tablas a lo largo de los cimientos ya abiertos, observando el espacio que debe separar entre ambas, conforme a la anchura que el arquitecto ha juzgado conveniente dar a dichos cimientos. Se mantienen entrelazadas las tablas por medio de travesaños de madera que se sujetan con cordeles o lazos. Se cierra con otras 2 tablas de pequeña dimensión el espacio vacío que queda en los extremos de las 2 tablas grandes y se vierte allí una mezcla de tierra y cal que se apisona enseguida con pisones hechos a propósito para ese fin. Con esa masa ya está bien comprimida. Cuando esa masa ya está bien comprimida y la tierra suficientemente amalgamada con la cal, se agrega todavía de las mismas materias una y otra vez, hasta que aquel vacío quede completamente colmado. Bueno, y sigue, ya es que me da vergüenza seguir. Pero al final dice, este género de material se llama tabia y el obrero que lo hace se designa con el nombre de tawab. Un contrapunto. Ahora, una cita, por coger alguna, del siglo XVI, de alguien que conocemos, como es Palladio. Dice, cómo fabricaban los antiguos las paredes, de eso va a hablar, y dice, las que se hace con cajas llenas de piedra y cal, la manera de los muros, hechos a caja, los antiguos la hacían tomando tablas puestas de cuchillo, de tanto espacio como querían que fuese grueso el muro, y lo llenaban de mezcla, es a saber, de cal y piedras de cualquier manera juntas, y así iban haciendo el muro de hilada en hilada. Y un par de citas más. Una del siglo XVII de Fray Lorenzo de San Nicolás, que cuando habla en su arte y uso de arquitectura de cómo hacer una torre y una torre defensiva, dice, el tercer género es con argamasa, que es la obra más fuerte que las 2, y es de piedra menuda y cal, todo sacado a pisón. Y sigue después diciendo el quinto género, que dice, y el quinto es el más fuerte de todos, es de tierra. Pero claro, es de tierra porque es el más fuerte de todos para resistir los impactos.
no por otra cosa, sino por eso. Y el último, que es una cita también que seguro todos conocemos, del siglo XVIII o XIX, porque es de Juan de Villanueva, y dice, y habla de los distintos modos de obra que pertenecen a la albañilería. Y de esos modos dice, con la tierra construye el albañil tapias, que unas veces constan únicamente de cuerpos regulares hechos con ella sola, dentro de unos cajones o formas dispuestas a ese fin, y otras de los mismos cuerpos interpolados y trabados con machos o pilares de otras materias más consistentes. Unas veces emplea la tierra sola y otras con mezcla de cal. Wow. Y yo tenía todo esto con imágenes, pero... En fin. Esta se correspondía en mi montaje con Ingjaldún, con Palladio, cuando habla de sus fábricas hechas por hiladas, pero con una mezcla de cal y piedra pequeña, piedra menuda. Aquí tenemos pues otro ejemplo de una obra que está hecha del siglo XIII, debe de ser, es de Murcia, y está hecha también con un hormigón de cal. Y cuando habla Juan de Villanueva de las tapias, pues nos dice por una parte que las hay que están hechas solo de tierra y otras que están hechas entre machos, de otros materiales más fuertes. Las definiciones o referencias de Plinio y de Ingjaldún creo que han propiciado, justo con nuestra tradición, que la tapia se considere básicamente como un tipo de construcción en tierra. Sin embargo, existen muchos muros conformados mediante encofrado y puestos en obra por tongadas compactadas que no son de tierra y que pueden ser considerados tapias. Y que son considerados tapias. No estoy descubriendo nada. Con el convencimiento de que las palabras y sus significados rigurosos son fundamentales tanto para construir bien como para entender una construcción, quiero que partamos como ejercicio de una definición de tapia, que podéis compartirla o no. Yo podría definir una tapia así. Tipo de obra construida mediante materiales que se vierten o disponen dentro de un encofrado manejable y recuperable denominado tapial y que son ordenados y consolidados en su conjunto mediante tongadas compactadas. En mi opinión, son características definitorias de la tapia o tapiería, hablando de fábricas, el encofrado, que llamamos tapial, y el apisonado. Porque si echamos tierra en una caja, se forma una tapia, por eso. Y si echamos hormigón en una caja, se forma una tapia. La compactación es realmente definitoria. Y si vertemos material en el suelo y lo pisamos, se forma una tapia, porque el encofrado también es definitorio. Así, los materiales y su disposición darán lugar a distintas variedades de tapias, pero no son, en mi opinión, definitorios. Conocer la tapiería precisa saber las implicaciones que conlleva la puesta en obra mediante un encofrado que no necesita apenas de medios auxiliares para moverse e instalarse,
no es un encofrado cualquiera, lo cual no quiere decir que tenga que ser de madera y que tenga que estar clavado con unas púas de cabeza anchas, ¿no?, de carro. Pero eso implica, y lo cual no quiere decir que tengamos que vestir como en el siglo XV, ¿no?, para hacer una tapia. Bueno, entonces el encofrado, y por otra parte también tenemos que saber, para entender de tapiería, lo que implica el usar un pisón que es movido por un hombre. Así como, algo de sentido común, será necesario conocer las características y posibilidades de los materiales usados, para que se puedan echar en un encofrado así y puedan ser compactados. La tapiería siempre lleva consigo la utilización de grandes masas de materiales y generalmente esto solo es posible si el abastecimiento procede del entorno próximo. Algunas tierras constituyen el material perfecto, pero no el único. Ahora me gustaría que nos paráramos también, pues no sé, unos minutos en lo que es una fábrica. Que a mí los diccionarios son libros que me gustan y además que son libros que considero que, entre otras muchas cosas, son de construcción. Pero en ninguno encuentro una buena definición de fábrica. Las fábricas son propias de la albañilería, de ese arte del que hablaba Juan de Villanueva y en el cual incluye las tapias. Una fábrica será un tipo de construcción que, en general, se caracteriza por disponer materiales de pequeño tamaño y materiales manejables para conseguir una entidad mayor capaz de trabajar como una unidad. Si queremos clasificar las tapias, porque es la segunda cosa que ponía yo en el título, porque me parece que intelectualmente pues es una exigencia. Una fábrica, bueno, ya he dicho lo que podía ser una fábrica en mi opinión, y digo que si queremos clasificar las tapias, una primera consideración interesante es dilucidar cuándo podemos denominar tapiería a una fábrica. Hay fábricas mixtas que incluyen las tapias como parte de la fábrica. Y por otra parte, hay fábricas que son puramente tapiería y a veces son difíciles de distinguir. Lo que estamos viendo ahí, en vuestra opinión, bueno, habéis entendido lo que he querido decir, ¿no? Pues en vuestra opinión, lo que estamos viendo ahí, poniéndonos a ser rigurosos, ¿sería una fábrica mixta donde hay fábrica de ladrillo y tapias? ¿O sería una fábrica de tapia puramente, en la que, entre otras cosas, hay ladrillos, ¿no? Porque ya hemos dicho que en una tapia se pueden emplear muchos materiales, no solo la tierra. Bueno, no sé qué impresión os da, pero ahora lo discutimos. Esto sirve para explicar la anterior pregunta y lo que yo quiero expresar, ¿no? Siendo a lo mejor un poco quisquilloso o exagerado. Pero creo que el entender las cosas, por lo menos a mí, era el primer punto para hacer algo, ¿no? Yo siempre, me he dado cuenta de que siempre he sentido, aunque ahora me lo expreso, otras veces lo he sentido pero sin saber cómo expresarlo. Siempre he sentido que la arquitectura comienza por la palabra.
Pues lo que vemos aquí parecen lo mismo, pero no lo son. En el ejemplo de la izquierda está hecho un machón de ladrillo y apoyándose en el machón de ladrillo se construye una tapia. Y en la foto de la izquierda se puso el tapial y dentro del tapial se pusieron los ladrillos y se puso al mismo tiempo, tongada, tongada, hilada, hilada, se puso el otro material. De manera que eso, afortunadamente, en la imagen se expresa. Otras veces no será tan fácil, ¿no? Porque cuando pasen unos años, a lo mejor no está tan fácil esa conexión de una cosa con la otra. Bueno, pues a esto es a lo que yo pienso que se le puede llamar tapiería como fábrica, y a esto una tapia mixta donde hay tapias. En esta imagen, pues estamos viendo una fábrica mixta. Realmente los machones de ladrillo sirven de cabeceros a los extremos del tapial. Y aparte sirven pues para trabarlo todo, tanto los machones como las verdugadas horizontales. En cambio, en esta otra foto, en esta otra imagen, que parece que es lo mismo, pues no es lo mismo. Porque aquí realmente, si os fijáis, creo que después hay una imagen un poco más... No, pues no. Que no he querido pasarme de imágenes porque me da rabia el que al final algo como esto, una conferencia, charla, como queramos llamarle, sea ahí, wow, 1 millón de imágenes. Ahí tendríamos una obra de verdad de tapiería. Tanto los ladrillos como lo que hay entre los ladrillos está construido con un tapial. De la foto esta se podrían hablar más cosas, pero ahora mismo pues hasta ahí. Y en esta imagen por ahí sí que está clarísimo, ¿no? De que estos machones pues son como una estructura dentro del muro y entre ellos es donde se hacen las tapias. Incluso, pues como veis, hay 2 hiladas de tapia entre un tramo de machón y luego pues un tacón que sirve para enlazarlo. Así que, bueno, fijaros que el final es actitudes ante su restauración. En el fondo estoy hablando para todo de restauración, porque al fin y al cabo la restauración es como una actitud también, ¿no? Pues naturalmente interpretar bien lo que tenemos y sobre lo que tenemos que actuar, pues es fundamental para lo que hagas, o bien para sumarte a ello, para cargártelo, pero consciente. Y ahora, una vez hecho este apunte sobre la fábrica de tapias, vamos a ver cómo podemos clasificar las tapias. Y repito que todas estas cosas pueden ser exagerados y pueden servirme a mí, pero a vosotros no, ni a la ciencia, ni a nada. Pero yo no puedo dejar de darle vueltas a las cosas. Una tapia que siempre tiene un sentido modular, pues forme parte de una fábrica de tapias puramente o de una fábrica mixta, pero las tapias en sí también las podremos clasificar. Y eso es lo que voy a tratar de proponer ahora. Siendo conscientes de que cuando decimos clasificación, nos tenemos que exigir que sea universal. Y si de verdad hacemos una clasificación, debe de incluir a todos los elementos del campo que clasificamos. De manera que ninguno quede fuera
y que ninguno esté en 2 clases. Así que clasificaciones puede haber muchas, todas las que nos interesen o nos inventemos. Todo depende de los aspectos en los cuales nos fijemos para ordenar ese conjunto de elementos. Por ejemplo, podríamos hacer una clasificación de tapias por continentes, ¿no? Y decir, las tapias se clasifican en africanas, europeas, asiáticas, americanas y oceánicas. Eso es una clasificación, porque está en un sitio o está en otro. Y todas estarían en algún sitio. Y exagerando, para no hacer grupos tan grandes, para no hacer clases tan grandes, pues también podríamos clasificar las tapias por municipios. Y así, pues todas las tapias tendrían el nombre del pueblo, de donde son. Esas son clasificaciones. La cuestión es que sirvan para algo. Yo pienso que podría ser útil lo siguiente. Pienso que podría ser útil el distinguir entre tapias simples, que serían las que están formadas por un único material. Lo único que tendríamos que definir lo que es un material, qué entendemos por material. Y cuando yo digo material aquí, lo que quiero decir es que es un material que se vierte de una vez, o que se ocupa un lugar en la tapia que no es especial, aunque se mezcle dentro de la tapia. A eso me refiero cuando digo material, de manera que el hormigón pues es un material, aunque esté formado a su vez de muchos materiales, ¿no? Incluso el hormigón ciclópeo también es un material, para lo que aquí me interesa. Y podemos hablar de tapias mixtas o compuestas cuando hay varios materiales, pero que están ocupando una posición específica. A eso es a lo que yo quiero llamarle tapias compuestas. De manera que una tapia como esta, la de siempre, la típica, la de Plinio y la de Injaldún, pues es una tapia de tierra. Pero también podría haber otras tapias simples, ¿no? Una tapia de hormigón, como la que hemos visto en las primeras diapositivas, pues también es una tapia simple, tal como propongo. Y en cambio, las tapias mixtas o compuestas, pues digo que lo que puede distinguirlas, a lo mejor habría que llamarlas de otras maneras. Si la cuestión es ser consciente de lo que se está estudiando. Habría que distinguirlas, como he dicho, por la posición de los materiales diferentes. Y cuando una tapia tiene materiales diferentes, en general será para lograr mejores prestaciones, para solucionar posibles problemas o reforzar puntos débiles. Así, la situación del refuerzo podría servir con sentido para su clasificación. Podríamos diferenciar tapias que tienen reforzada su cara frontal, su intradós, su cara lateral, su lecho o su sobrelecho, o bien capas de refuerzo intercaladas entre tongadas. Ahí está claro que los distintos materiales, según nos interesa, pues sería, por una parte, una mampostería tomada con yeso y por otra parte la tierra. Y la mampostería tomada con yeso refuerza las caras laterales, incluso el sobrelecho. Bien.
Y digo esto porque, en mi opinión, distinguir tapias de tierra, tapias reales, tapias de hormigón, tapias de yeso, tapias de mampostería, tapias con rafas y muchas cosas más, pues no es hacer una clasificación. No quiero decir que algunos nombres propios no definan un tipo de tapia, pero no será una clase, es lo que yo digo. Cada variedad con nombre propio pertenecería a una clase, pero podrían existir muchas variedades que pertenecieran a la misma clase. Eso es lo que quería plantear así como pensamiento. Y ahora hablar un poco desde mi humilde experiencia y mi preocupación o sentimiento hacia estas cosas, de lo que yo pienso que pueden ser actitudes pues ante este tipo de obras. Una primera pregunta a la hora de restaurar, pues podría ser: ¿constituye la tapiería un valor de la arquitectura construida con tapia? Y yo parto de una respuesta en general afirmativa. Y entonces, ¿cómo valorar la tapia? Si partimos de que es un valor de lo que tenemos que restaurar. Sabemos que tanto la semejanza como la oposición pueden ser recursos coherentes con la valoración de algo. Yo he tratado de tomar los dos caminos y por ahora he llegado a la conclusión de que no hay que tener miedo a la semejanza natural y constructiva, porque hay incluso demasiadas cosas que ya se diferencian. A veces es que la obsesión de diferenciarse, más que obsesión, es una excusa para hacer no sé qué cosa. Ojalá que yo fuera capaz de hacer una tapia tal como me la encuentro. Y entonces ya le pondría un sellico para decir, esta la he hecho yo, ¿no? Pero si es que a poco que construyas, pues te saldrá distinto, porque son otras manos, son otros materiales, es otro el tapial, es todo. Es otro el conocimiento. Y dentro de lo que voy a hablar ahora, poniendo aquí unas cuantas obras, pues también quiero compartir pues un pensamiento, y es que considero que restaurar es más difícil que construir, pero nunca debe ser menos que construir. Quiero decir que la arquitectura siempre necesita de la verdad de la construcción, de su lógica y de su oficio. Ahora bien, las intenciones en el caso de la restauración complican la toma de decisiones, puesto que además de ser firme la obra, útil en su caso o armoniosa, debe de significar, cosa que el primer constructor seguramente no tenía que plantearse. Voy a pasaros ahí media docena de obras que representan actitudes. Y realmente podía haber traído más, pero algunas prefiero solo hablarlas. Incluso yo últimamente, cuando me invitan a dar una conferencia, una charla en algún sitio, hasta tengo la tentación de no poner ni una diapositiva, ¿no? Porque hablando también se entiende la gente. Y bueno, es que se me ocurren muchas notas al margen que a lo mejor lo que hacen es despistar el discurso. La diapositiva anterior y esta, por lo menos en este caso voy a decirlo, pero en los demás trataré de no decirlo. Se trata del castillo de Alhama, en Murcia, y ahí hay una imagen de los años 50
cuando se ha procedido, o se ha empezado a restaurar, pues la imagen no era esa exactamente. Por ejemplo, merlones habían menos y metros de muralla también había menos. Pero bueno, más o menos era eso. Y las obras, yo no quiero decir restauración, porque la restauración o se consigue o no se consigue, ¿no? Aunque uno quiera restaurar. Hemos tratado de restaurar. Bueno, pues como veis, en esa obra hay construcción. Y hay incluso esa palabra maldita para que te metan en la cárcel, reconstrucción. Esa es la obra antes. Como veis, como se puede ver ahí, las murallas pues tenían varias capas, entendiendo por capas estratos que se correspondían a diferentes momentos de ampliaciones, refuerzos, lo que fuera. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido reponer lo que faltaba, cosa muy discutible. Pero también en todo esto juega el promotor, ¿no? Si el promotor quiere que se visite el castillo y que se ande por las murallas, pues, en fin, pues qué manera mejor de hacer el paso de ronda, ¿no? Bueno, qué manera mejor, no sé si hay manera mejor, pero digo que una manera es hacer el paso de ronda. Yo quiero reconocer también que para mí el mejor momento de la obra es cuando se limpia. Y me parece que el continuar realmente solo es un signo para mí de impotencia, de que no sabes dejarlo como está. Porque si lo dejas como está, pues va a seguir deteriorándose, sobre todo si es de tierra, ¿no? Pero ojalá que se pudieran dejar las cosas como te las encuentres. En este caso, la pérdida tan brutal de material se debe a que fue utilizado como cantera para obtener salitre para la pólvora. Entonces, bueno, pues unos deconstruyeron, como se dice ahora, y otros construyen, ¿no? Y así más o menos es como está ahora, ese muro concreto. Y por aquí se organizan muchas visitas que hay lista de espera. Sí tuvimos que poner alguna defensa, pero los escalones son los que le tocan, no según normas. No son esos los escalones, ¿no? En esos escalones que son las tapias, pues hay dos escaloncitos que son unas piezas prefabricadas en la misma obra y colocadas. De manera que todo se puede quitar. No así como lo he hecho yo, pero con algún medio más fuerte, sí. Sí. ¿Cómo? Sí, pues se hicieron de hormigón convencional. ¿Que cómo se ancla? No están ancladas, sino que por su peso, simplemente, son piezas, pues imaginaos un sillar, ¿no? En fin, no me acuerdo ahora mismo exactamente de la medida, pero imaginaros que es un prisma que tiene 1 metro en un lado y 25 por 25 en los otros, o algo así. O sea, ¿cómo? Son, tú dices si a todo lo largo hicimos una pieza o 2 piezas. Wow, creo que hicimos una. Ahora mismo tengo la duda. Bueno, ocupa todo el ancho.
Vale, es que ya es hablar de... Pero vamos, bien, bien, agradezco la pregunta. Agradezco el que preguntéis, quiero decir. No ocupa todo el ancho para que prepondere la tapia, sino que se queda pues a 20 centímetros o así del borde. Y no solamente eso, sino que las barandillas que habéis visto, bueno, de hecho, esas son las barandillas, y ahí se ven los escalones, ¿no?, que asoman. Están retranqueados, pero además las barandillas forman una pieza con el suelo, o sea, que son como un suelo de chapa con una barandilla que se puede quitar todo y poner, y está dejado caer, con el contrapeso de tener cada una, pues por lo menos 6 piezas de estas encima. Ya si se lo lleva el viento, que se lo lleve, o sea, me parece estupendo, ¿no? Como otra actitud, pues puede ser la puede representar esta imagen y la siguiente, que es la de respetar las tapias por la superficie. O sea, independientemente de lo que haya detrás, pero recrear la superficie, no recrear, sino que la superficie haga referenciar la superficie a una obra de tapia, a las tongadas, etc. Que es muy diferente, pero también a lo que en el fondo corresponde esa imagen, es a un tratamiento de la superficie, tratando de ser armonioso y de proteger la tapia, la obra de tapia que hay detrás, que ha ido deteriorándose. A esta actitud le llamo yo sarcófago. Y el otro día, mirando la palabra sarcófago, pues realmente viene del griego y significa algo así como comer la carne, ¿no?, o comedora de carne. Pues eso, sarcófago, comedora de tapias. Porque, en fin, no es ya protegerla, sino que es meter la tapia en un sarcófago. Que la tapia se termina aquí, ¿no? Y el sarcófago necesariamente tiene que ser más grande que el muerto, para que quepa el muerto. Otra manera de actuar, pues puede ser esta, que también conlleva... Bueno, realmente en cada imagen podríamos hablar de todo lo que hemos hablado antes, de cómo son esas tapias, etcétera, ¿no? Pero, en fin, para no exagerar y aburrir. Prefiero no decirlo. Yo mis cosas las digo. Perdona, ¿no? Pero lo importante es la idea. En este caso, pues que también la tapia no había sido por salitreros, sino que había sido por monjas o otras vicisitudes, pues el muro de 2,5 metros pues había quedado en menos de la mitad. Y bueno, y he dicho lo de las monjas así porque queda chocante, pero no, con respeto. Entonces también, pues en este caso la opción fue la de reponer, ¿no? Fijaros, esta imagen sirve para explicar cosas de las tapias y cosas de las que tenemos que ver en las tapias. Fijaros que en otros momentos de la historia de este edificio, de este muro, pues se reparó, y se reparó a base, pues como es normal. Si los que no somos normales somos nosotros, ¿no?
pérdidas en un muro se reponen en horizontal, o sea, se arreglan en horizontal, poniendo ladrillos, poniendo mampuestos, etc. Y así está. Fijaros que en algún momento posterior al muro original, pues incluso se siguieron levantando otras tapias encima, como son estas, que son diferentes, y donde se ven reflejados pues, los elementos y la forma del tapial. Bueno, pues como primer paso para reponer las tapias, pues algo que es consubstancial, entre comillas, con la tapiería, es la horizontalidad. Entonces buscamos la horizontalidad para ir montando de una forma ordenada los tapiales. Y he dicho entre comillas, porque no lo he puesto. Claro, si hubiera pensado que hubiera estado hablando ahora como estoy hablando, hubiera puesto otra imagen. De una plaza de toros en la ladera de una montaña, ¿no? Hecha de tapias de tierra. Y yo lo que pienso es que ahí, más que pasaron de la horizontal, es que inclinaron el mundo los tapiadores. Porque la tapia como que pide un plano para subirse, ¿no? Bueno, fijaros en estas señales, que son las señales de los barzones del tapial. Y esto más o menos quedó así, que es lo que estaba en el anuncio. En el anuncio se ve mejor, porque aparte de estar terminado, si esto dándole un botón se viera el anuncio, os explicaba una cosa en el anuncio. Y es que, fijaros que aquí, en esa búsqueda de la horizontalidad, en la anterior, nosotros habíamos puesto encima de las tapias que quedaban de esa tapia nueva y diferente, pues ya una hilada de ladrillo que servía como de unión, de junta, entre la tapia de tierra calicastrada que íbamos a hacer y las tapias anteriores y sus arreglos. Pero acordaros de esta línea, y ahora esa línea es esta, que debajo tiene piedras. Es decir, esa tapia que habíais visto en la imagen anterior no llegaba hasta el final, entonces hubo que suplementarla. Y claro, ya era exagerado suplementarla también con tapia, porque eso ya no parecía, a mí por lo menos no me parece natural. Y entonces se hizo pues de una forma que yo creo que es natural, que es poniendo mampostería y verdugadas de ladrillo, que de alguna manera relaciona y armoniza la imagen con las actuaciones interiores de otros siglos. Pero, para no confundir, hay algún detalle, y es que las hendiduras de los barzones se prolongan en la mampostería, cosa que solamente lo podría hacer un restaurador, es decir, alguien que no es natural, alguien que se pasa ya de rizar el rizo. ¿Entendéis lo que quiero decir? De manera que la imagen queda armoniosa, pero para alguien que se fije y entienda un poco, pues dice, esto seguro que lo ha hecho pues, algún obsesionado, pero no lo puede haber hecho solo un albañil, ¿no? Otra manera que representa para mí actitudes de actuar sobre una obra de tapia, pues es la que representa esta intervención, en la que había que reponer como mucha masa a un gran muro que forma parte de una muralla y se ensayó a ponerlo proyectando, supongo que algunos me lo habréis oído contar otras veces, y con el fin de no poner una masa tan grande, porque la masa que había que poner podía tener un espesor, me refiero medido en horizontal. Pues, no sé, en algún sitio 70 centímetros, 50, cosas así. Pues para que tuvieran algún tipo de armadura, pues utilizamos la madera como armadura.
que al fin y al cabo es algo consustancial, no consustancial, eso es exagerado, pero algo tradicionalmente utilizado en la tapicería tradicional. Las maderas se curaron y se pusieron de manera que las maderas fueran las que significaran el orden de la tapicería, porque el material se iba a añadir proyectándolo, y proyectándolo realmente un poco a lo bruto. No porque nosotros quisiéramos que fuera a lo bruto, sino porque los que lo hacían perfectamente una piscina, pero una restauración de una muralla pues quedaba un poco bruto. Y este fue así el resultado. Lo que habéis visto antes es esto, es lo primero, lo que se ve a la izquierda. Lo que se ve a la derecha es una actuación posterior, de un par de años después, de la que también soy responsable. Entonces, lo voy a hilar con la imagen de antes, la del anuncio, que ahí están las agujas puestas. Y las agujas realmente es un rizar el rizo, el dejar las agujas puestas, ¿no? Y son en sí un punto débil de las tapias, porque es algo que se pudre, que aumenta de volumen, que lo único que puede hacer es que se vaya rompiendo. Lo único que en el otro caso, pues al ser una actuación en el centro de una ciudad, y además con un motivo especial, que era una exposición del legado andalusí y tal, pues tenía un carácter, por una parte, didáctico y por otra parte, escultórico. Pero aquí arriba, en lo alto de un monte, realmente no está justificado el dejar las agujas, aunque yo las dejara. Lo único que siempre pensé que volvería, porque esto debió ser 97, en el año 97 o así, y el castillo es muy grande, y yo pensaba que se iba a continuar. Y entonces digo, bueno, pues así nos lo podemos replantear y si hace falta se cortan las agujas después. Pero sigue sin continuar, ¿no? Aquello. Bueno, y también a lo mejor algunos, lo voy a decir como advertencia. Por eso, por una cuestión, no sé, de culto a mi personalidad. Advierto, otra vez le he advertido que, aparte de que me parece que es un ejemplo que no hay que repetir, vamos, y se hizo con mucho cuidado y todo muy bien, ¿no? Lo único que en este caso, en vez de proyectando, pues ahí a mano y tal, y se hicieron tapias de verdad y todo eso. Pero las agujas, que no son adornos, sino que de verdad eran utilizadas para levantar las tapias, se dejaron. Bueno, la cuestión, y esto fue realmente como seguido de la obra a otra, ¿no? Entonces, claro, como uno estaba así un poco emborrachado de lo bien que quedaba la otra, pues ya en esta. Pero lo malo no solamente eso, sino como a todo el mundo le pareció muy bien, pues todo el mundo, o mucha gente, cuando, por lo menos en la zona, cuando le encargan que restaure, pues deja las agujas. Y yo pues siempre me doy golpes de pecho, ¿no? Porque digo, joder, si es que, ¿por qué se me ocurriría? Porque como de alguna manera quedó bien, pues todo el mundo que no es crítico, pues piensa, esta es la manera en que la administración quiere que restaure las tapias y todo el mundo me va a aplaudir, ¿no? Bueno, otra... Estáis la palabra actitudes y soy consciente de que resulta pretenciosa. Quizá para que se entienda como actitud tendré que dar una explicación final, porque aparte de que se den actitudes, pero igual es demasiado el recordar ahí la palabra, ¿no? Me da un poco de vergüenza. Fijaros otra manera de actuar en una obra de tapicería, en otra fortaleza.
En este caso, pues el estado previo era algo como así, donde las tapias cabalgaban unas sobre las otras. Fabuloso, ¿no? O sea, realmente interesante, bonito. Y uno de los macizos que forman una torre estaba así. En fin, aquí debajo caben varias personas. Supongo que se comprende la escala de eso. Varias personas de pie. Bueno, pues en ese caso, realmente, lo que sí puedo decir como actitud, retomando la palabra, es que en todo momento se trata de actuar con respeto y como valorando la tapia. Lo único que a veces, de tanto valorar, te pasa como dejando agujas donde no las tienes que dejar. Pero aquí, por una parte, las tapias como piezas descabalgadas unas sobre las otras, pues se dejaron como estaban, porque realmente, ¿qué ibas a hacer? Y por otra parte, eso era interesante y hablaba de todo lo que había ocurrido, ¿no? O podía haber ocurrido. Y la base de esta torre, que estaba totalmente volada, lo único es que el centro de gravedad pues pillaría todavía en una parte que llegaba al suelo. Pues ahí nos planteamos realmente si había que hacerlo con tapia o no. Y a mí me pareció que era pasarnos a hacerlo con tapia. No estoy convencido. Supongo que si lo hubiéramos hecho con tapia hubiera quedado también pues discreto y no llamaría la atención. Pero ante un gran hueco como ese, parecía que lo natural, que lo constructivo, no era hacerlo con tapia, sino que era aportar materiales en horizontal como es normal. Entonces, y claro, y además de un tamaño las piezas que fueran fácilmente transportables, ¿no? Aunque, o sea, me refiero que la proporción de las piezas de piedra pues tiene en cuenta el que se pueda llevar a mano. Bueno, pues así, dentro de ese material que rellena y de alguna manera subraya el que todo está como volando, pues ahí hay un intento de poner las pautas de las agujas donde tenían que ir, ¿no? Es lo que hacíamos ahora, así como referencia. Y para terminar, la última diapositiva. De manera que podemos hablar todo lo que queráis. Yo, con llegar a dormir a mi casa, es suficiente. Esta imagen, pues, para mí muestra la actitud que he tratado de representar antes. Y es que en una obra de Tapia, por lo menos en la que yo he actuado, la tapia sí que forma parte de los valores de esa obra. Y entonces no se puede eludir, no se debe eludir. Y además, como arquitectos, yo pienso que la restauración se debe hacer desde la construcción o sin olvidarse de la construcción. Que todo esté construido, no que sea solo una apariencia. De manera que en esta obra que ahí está acabado de restaurar este muro, esto está protegido, pero esto está con la obra terminada. Pues se ha tratado, aunque parezca mentira, de hacer lo mínimo, pero de añadir, como no está la imagen entera, ni me ha interesado ponerla, porque no se trata de hablar de esa obra, de añadir con su técnica y sus materiales la tapia que recupera, la parte de tapia que recupera la mole de ese gran muro que tiene casi 80 metros de largo, así de una pieza.
Y como este muro terminaba aquí, por eso existe esta especie de camino con pendiente, pues de alguna manera había que como que terminar de definir esa mole, ese volumen, esa geometría. Y entonces, pues ahí decidimos terminar la esquina con tapias. Y así como todo, os aseguro que es constructivo, pero siempre constructivo con complejo, entre comillas, de restaurador. Que no solamente la decisión es del que contrata, ¿no? Sino que también puede haber un equipo y, en fin, unos gestores que opinan y que tienen derecho a voto y a veto. Bueno, digo que el complejo de restaurador hace, y aunque suena peyorativo, seguramente está bien hecho así, ¿eh? O sea que hace que te retranques y no pongas tu tapia en el plano de las tapias. Aunque en este caso, precisamente este trozo, como estaba desplomado, pues de cualquier manera lo que hubiéramos hecho hubiera estado algo retranqueado. ¿Me comprendéis lo que quiero decir? Y en vez de llevarlo hasta el final, de manera que la obra nueva englobara y enmarcara la obra que queríamos defender, pues se limitó a la definición de la esquina, ¿no? Dejando incluso por aquí partes consolidadas con, ¿cómo se llama esto que uno toma bolitas y que no hace? Con homeopatía, digamos, consolidado con homeopatía, y solamente terminado de definir geométricamente pues la esquina hasta una altura de tapias, ¿no? Viendo que todo pues va cayendo y diluyendo hacia ese sitio. Y aquí he remarcado que tenemos que ser constructores, que debemos de ser constructores, o que así me lo planteo yo como actitud. Y aquí reconozco como que se excede la construcción. Porque naturalmente que hacer una parte de tapia que vuele no es muy constructivo, pero es siempre el conflicto y el manejo de la construcción y el significado, ¿no? Aquí esa esquina, que está un poco forzada, pero trata de ser muy contenida en cuanto a su escala, porque si os imagináis que ese muro tiene 80 metros, y 6,5 o 7 de alto, en fin, eso es una esquinica que está ahí perdida. Pero claro, para definir las tapias ahí, y están definidas en su plano, o sea, no como esta, sino que esa es como para decir, hasta aquí llegaba el muro, así era el muro. Pues necesitan tener algunas partes que vuelan. Y entonces ahí pues ha habido que hacer algún retorcimiento o alarde o exageración de la técnica, ¿eh? Pero creo que tiene sentido en este caso. Bueno, pues gracias por estar ahí con cara de atentos. Yo estoy a vuestra disposición. Se podría hablar de muchas cosas dentro de las diapositivas que he puesto, ¿no? Pero solo quería plantear lo de como un rigor en las palabras y luego como que la restauración en buena parte es una cuestión de actitud. Y las tapias, precisamente las tapias, piden mucha construcción, ¿eh? Y mediante la construcción ser de verdad, en mi opinión. Bueno, pues estoy a vuestra disposición. Gracias a Francisco Javier por su, al final, casi reflexión, ¿no? en voz alta. Yo creo que es muy interesante ver al final una actitud crítica hacia
al final la trayectoria, ¿no?, propia de un arquitecto. Pocas palabras que luego le dejamos, ya has visto que tenemos siempre pues un público muy, muy atento y también muy preparado en temas de tierra, y la verdad que es un lujo hablar siempre con unos asistentes que hacen preguntas y que están interesados, pues hasta has visto con matices. Antes no lo he dicho, la verdad que hay que reconocer en Francisco Javier el mérito de haber sido uno de los primeros que ha hecho ese trabajo casi de léxico, ¿no?, de sintaxis sobre los términos, los nombres, las clasificaciones. Él empezó con Navapalos, ¿no?, hace, pues si no me equivoco, finales de los 90, por ahí, Navapalos, ¿no? De los 80. De los 80, o sea, yo ya, es casi eso, estaba todavía en el cole. O sea, de momentos en los cuales en España realmente se hablaba apenas de esas técnicas, había muchísima confusión en términos de terminología, y creo que, pues, además, si conocéis Logia, la revista, justo un artículo de Francisco Javier creó por primera vez un orden, ¿no?, importante en términos casi, pues eso, gramaticales, lingüísticos, ¿no?, de definiciones. Dicho eso, creo que también es importante que la cátedra UNESCO Unitwin de la UPV insista sobre un abanico amplio de actitudes, posturas hacia la intervención en construcciones históricas en tierra. Y bueno, los que habéis seguido distintas o diferentes conferencias habéis visto que alguna vez hemos presentado trabajos más conservativos, otras veces pues más experimentales, y la verdad que creo que en el caso de Francisco Javier es muy interesante ver ese aspecto, pues, de la poética de la construcción, ¿no?, de la fuerza volumétrica, y todo eso acompañado siempre por un rigor, una coherencia que creo que es importante subrayar. Yo creo que es interesante que si alguien tiene alguna pregunta o simplemente alguna curiosidad, pues la pueda poner ahora abierta, sí, a todos, y a ver si podemos, pues, profundizar igual sobre algunos aspectos. Cuando haces bueno, marcas la esquina de ese muro, que por lo que he entendido es bastante largo y tiene bastante peso propio, ¿estudias de alguna forma las cargas para que no le afecte al muro de lo que vas a añadir o de lo que vas a poner, o cómo funciona ese aspecto? Hombre, le hemos añadido menos de lo que era. La verdad es que es como si te planteas lo que resiste una montaña cuando sube, ¿no? O sea, que creo que en este caso el muro tiene... El muro, sin entrar en más detalles, tiene también como 2,5 metros de espesor. Y nosotros lo que le hemos añadido ha sido una minucia. Comparado con la masa que tenía, nosotros le hemos añadido menos masa de la que tenía. O sea, por eso no hemos tenido que calcular nada. No ha sido nada arriesgado el añadir. ¿Cómo? O sea, en otros casos que no fuese un muro que conservara toda su espesor y su longitud. ¿Cómo nos lo planteamos? Sí. Pues cuando lo que estamos haciendo es menos de lo que había, entonces me siento aquí. Ay, perdón, ha sido un arrebato de indisciplina, pero me quedo en el sitio.
En algún caso donde era más comprometido, lo que hemos hecho ha sido en cuanto a muros, no hablando de forjados y tal. Le hemos añadido una armadura y hemos tratado de ser constructores de tapias. O sea, que lo que siempre nos preocupa es no hacer una tapia de mentirijilla, ¿no? Si decimos hacemos tapias. Lo único que tapias, he dicho antes que se podían clasificar por pueblos, ¿no? Pues hay todas las tapias que tú quieras y las que te inventes. Porque si no existían, seguro que tienen su casilla en el sistema periódico de las tapias, esperando a descubrir el elemento. Bueno, pues en un caso donde el muro que teníamos que levantar era fino de 50 centímetros, y formaba parte de una muralla. Bueno, es en Alhama, lo que he puesto antes, que está ahí medio reconstruido el castillo, pues realmente en un momento descubrimos que parte de esa muralla estaba en su origen hueca y que había como un paso a lo largo de la muralla en uno de los tramos. Entonces, una vez que tuvimos eso claro, pues claro, no continuamos rellenando con un trasdosado de 1,5 metros, ¿no? Sino que hicimos un muro, supongo que mucho más conservador del que tuviera en su origen, y se puede pasar, y es de las cosas interesantes. O sea, esta gente que he dicho que sube y que hace cola para subir cuando organizan visitas, pues yo creo que de las cosas más emocionantes e interesantes es pasar por ese túnel, ¿no? Después de subir escaleras y tal entre las torres. Pero es de verdad, o sea, yo siempre digo que es de verdad. Pues entonces, en ese caso, no hicimos solo un muro de tierra o de tierra y cal, sino que le pusimos una armadura en el centro. Y claro, y eso así queda muy bien y puede pasar. La siguiente pregunta, pero te lo explico un poco, como colegas. Y es, fijaros, yo he dicho antes que en una tapia compuesta o mixta, como yo he querido llamarle, que es cuando hay varios materiales, si hay varios materiales es porque queremos sacar una ventaja, ¿eh? Siempre es para sacar un refuerzo. Y normalmente, ¿qué se ha reforzado? Pues lo más normal es que se refuerce la cara frontal, porque es la que está a la que le pasa todo, y donde cae la lluvia, donde le rozan, donde le pegan una pedrada, lo que sea. Y también la parte de arriba, sobre todo si se va a andar por ella, no el centro. Y nosotros lo que hicimos fue reforzar el centro, con la misma lógica de una tapia. En vez de poner un material especial en la superficie paramental, digamos, pues lo pusimos en el centro. Y esa masa era una masa capaz de albergar una armadura que no se fuera a oxidar. O sea, quiero decir que esa masa interior tenía cemento y era como hacer un pilar, pero construido al mismo tiempo que se levantaba el muro. O sea, tú lo que es una tapia calicastrada, ¿sabes lo que es? Es súper sencillo, es que tú tienes los tableros del tapial y echas el material mejor, el que va a servir de revestimiento, junto al tablero. Y luego al apisonarlo junto con la tierra, pues te va quedando en sección. No lo he puesto para no pasarme de explicar demasiadas cosas, y porque entiendo que la mayoría pues tenéis contacto con todo esto. Bueno, de manera que queda en sección así como un peine con muchas cuñas, ¿no? De manera que el revestimiento está trabado. Pues bueno, pues eso mismo, si en vez de hacerlo en la cara exterior lo haces en el centro, tienes lo que te estoy diciendo. Y bueno, ese fue el recurso, que eso lo sabéis vosotros y pocos más, porque eso no se ve, ¿no? Pero era una tapia, no era hacer una estructura de hormigón, de cemento y revestirlo con una tapia para que pareciera, sino que era que la tapia tiene en su interior una armadura de acero, pero claro, no es la tierra la que está adherida al acero, porque vamos, para que la tierra haga trabajar al acero, bueno, es que no me imagino cómo.
sino que realmente está con un material acorde con esa armadura, ¿no? Siempre de escaso diámetro. Bueno, pues nada, qué decir, que en este caso que fue especial lo hicimos así. En el caso de la obra en la que pones una hilada de ladrillo entre la parte antigua y la parte que haces nueva, no entiendo cómo está trabado y si pones alguna separación entre lo antiguo y lo nuevo, como una malla o algo así. Sí. Hombre, las mallas las ponemos siempre, ¿no? Mallas como testigo, más que otra cosa como testigo. Por si alguien tiene que trabajar ahí dentro de X años, o yo mismo, pues me aclaro bien de qué es lo que añadí, porque de la malla para arriba lo he puesto y de la malla para abajo lo original. Está la malla y los ladrillos, pues es que con el peso que tienen encima no necesitan más recursos. O sea, los ladrillos asoman pues en un muro el añadido que puede tener más de 1 metro de espesor. Pues nada, que no hay ningún recurso especial para sujetar los ladrillos, sino que están pues nivelando y continuando. Pero entonces en esos muros no hay ningún tipo de traba, simplemente está dejado caer y ya está. Es que no sé si al otro lado hay algo que pudiera... No, la única traba es la de las juntas de los tapiales, que es buena construcción, el no hacer que coincidan verticalmente. Sí, pero me refiero, entre la nueva tapia y lo ya existente, es que no sé si es un muro aislado. Claro, no, es un muro también bastante largo, no, pero estamos como en el caso de la montaña. Es como poner una montaña al lado de una montaña. Es decir, que no es algo que se pueda desprender, es que son dos masas grandes, una pegada a la otra y con algo que las corona. De manera, este muro, sin ir más lejos, está así de origen, ¿no? Como para apoyarme. Como, ¿me comprendes? O sea, que cuando tú tienes esas masas tan grandes, pues realmente la trabazón no es ningún problema. El problema sería si lo que tú haces sufre grandes retracciones y cosas así, que sepas que va a pegar. Pero precisamente una tapia hecha como tapia, pues lo que se cuida, a eso me refería al principio, cuando decía que una tapia se caracteriza por un material que es compactable y un encofrado, y se compacta con un pisón, y lo que hay que saber es lo que implica el pisón y el encofrado, ¿no? Pues el apisonado implica, y esos materiales implican, que la humedad tiene que ser mínima. Entonces, con una humedad mínima no hay retracciones. Entonces, por eso, pues es una montaña al lado de una montaña, y encima con algo que sella las dos. No hay problemas en ese sentido, en este caso. Podría haber problemas, bueno, o sea, sigo hablando, ¿no? Podría haber problemas si lo que tú añades, porque te interesa añadirlo, es una capa muy delgada. Ahí ya sí que estamos, pues eso, como rizando el rizo, ¿no? Haciendo cosas que están ya en el límite de lo que es de verdad constructivo. Bueno, pues en esos casos, pues es cuestión de crear algún tipo, de utilizar algún tipo de armadura que no se vaya a oxidar y anclarla en la obra original, ¿no? Entonces se utiliza fibra de vidrio o cosas de estas así, pues, y el anclaje, pues en vez de ponerlo horizontal, lo pones inclinado, ¿no? Para que sea mayor el esfuerzo que hay que hacer para arrancarlo, pues esos recursos utilizamos. Si todo es más de sentido común. Ya, pero es que yo no me refería a lo que es cómo trabaja toda la tapia nueva en sí. O sea, yo entiendo que todo lo nuevo está bien trabado entre sí. Yo me refiero a esa unión entre el muro que hay bajo existente
esa fila de ladrillos que se le ha puesto y la nueva tapia, si ha habido ahí algún elemento que pudiera... La fila de ladrillos solo está en la superficie. O sea, me refiero en la cara, en el paramento. O sea, que si eso tiene 1 metro de espesor, pues hay puesto un ladrillico. ¿Y de alguna forma se ha unido la tapia nueva a ese muro que hay bajo? No ha hecho falta por su propio peso. No. Está como si apoyas una masa en el suelo y ya está. A mí también puedo decir, quizá enlaza con la actitud, que cualquier agujero que hago me duele. Entonces, todo lo que pueda, todos los agujeros que pueda evitar, los evito. Yo tengo dudas de, a la hora de acabar el tapial y retirar el encofrado y retirar las agujas, lo normal es que te quede un agujero que atraviese todo el muro, ¿no? Claro. ¿Y hay alguna manera, se suele cubrir ese agujero o se deja, ya se ventila? Naturalmente se cubre. Eso, cuando lo que hacían era construir, sin calentarse la cabeza de cómo restaurar, pues las agujas... Tenemos que diferenciar como 2 tipos de agujas a la hora de construir. Cuando el muro es estrecho, las agujas simplemente se retiran y queda el agujero, ¿no? Pues entonces ese agujero se tapa, si te interesa taparlo. Si está en un sitio donde te da igual, pues dejas el agujero. Y en el caso de muros anchos, como son la mayoría de los que hemos visto, en el caso de muros anchos, es decir, con mucho espesor, como esta mesa y el doble de esta mesa, pues naturalmente las agujas son un problema, ¿no? Lo primero, tener unas agujas de metros. Y lo segundo, sacarlas. Pues en esos casos lo que ocurre es que las agujas son perdidas. Aunque la característica del tapial es ser recuperable, en ese caso las agujas se pierden. Lo único que se cortan. Eso que yo dejé en esa muralla en medio de la ciudad, pues eso, si lo hubiera hecho una persona normal en su tiempo, pues lo hubiera cortado. Incluso en cuanto hubiera podido, no hubiera esperado mucho tiempo. Porque es más fácil arreglarlo. ¿Por qué? Porque es más fácil unirse con masa a una masa fresca. Entonces se rompía la masa, se rompía la madera que sobresalía, al romperla rompías el muro, pero acto seguido, con la misma masa que utilizabas para hacer el muro, pues lo llenabas. No sé si es eso. Y otra pregunta. Con el tapial se pueden hacer todo tipo de ángulos, ¿no? Todo depende del encofrado. A ver, repite. ¿Se puede diseñar con todo tipo de ángulos? Quiero decir, ángulos muy agudos. ¿Pero con todo tipo de qué? Si se pueden hacer muros que tengan retranqueos muy agudos o cosas así. Retranqueos muy agudos. O sea, ángulos muy agudos. Que en planta, por ejemplo, hacer un triángulo. Ya. Bueno, esta foto, precisamente, que está hecha desde el lado que me interesaba para reflejar de lo que he hablado, pero esta esquina realmente es el vértice de un ángulo agudo, no es un ángulo recto. Vale. Que a mí eso siempre me producía mucha extrañeza, porque lo lógico es que el ángulo sea recto. O sea, de hecho, primero, voy a hablar en primera persona porque esa decisión fue mía y lo tuve que quitar. En un principio se construyó con un ángulo recto, pero luego se demolió y se hizo el ángulo agudo, ¿no? Como el muro anterior a este, no al de la restauración, sino al que vemos, ¿no? Vamos, que es tu pregunta, la contestación es de sentido común. Pues hasta donde tú seas capaz de lograr que aquello no se te rompa, pues depende de los materiales. Y si tienes un ángulo muy agudo, yo desde luego utilizaría una pieza ahí. Con tierra no creo que vaya a aguantar un ángulo muy agudo, pero a lo mejor con otros materiales sí. Y si tú te inventas que aunque no esté, que en determinados sitios haya como alguna pieza
que forme parte de la tapia y que esté definiendo esa geometría, pues yo creo que sí es posible. Vamos, yo lo haría, quiero decir. Yo te quería preguntar, porque una cosa de las que me parecen más complicadas o más complejas a la hora de intervenir en las tapias, digamos, es ese plano de unión con lo que tengas de construcción antigua y lo que tú quieras aportar. Y sí que nos han mostrado como varias formas de hacerlo, ¿no? El caso de a lo mejor poner un material de transición, o aquí un poco más complejo, el retranqueo. No sé, ¿cómo la valorarías después de tu experiencia? Si hay algún método que digamos, recomiendes más o depende del caso. Bien, está bien la pregunta, pero es muy fácil la respuesta, porque, o sea, incluso es difícil la respuesta, o puede parecer difícil, pero la respuesta realmente es que cada caso es particular. O sea que la cuestión, para mí, está en dos cosas, y a lo mejor eso forma parte de la actitud. Por una, el ser constructor. Y eso implica sentido común. Y por otra, pues respetar y valorar las tapias, como no lo haría quien lo hizo, pero tú sí, porque ya es que divinizas la tapia, ¿no? Entonces, pues sabiendo que tienes que utilizar el sentido común y que tú quieres significar que aquellos son tapias y respetar al máximo las tapias, y que si quitas un trozo o lo haces un agujero te duele, es que para mí eso es fundamental. Para mí el que duela es fundamental. Yo, cuando hablo a los albañiles, les pido que les duela, cosa que naturalmente no les duele, ¿no? Pero a ver si así me entienden. Entonces, por ejemplo, tú lo que estás planteando es: yo tengo que poner un muro encima de otro, y ese lo tengo de aquella manera. Pues está claro, por sentido común, por lo que haría cualquier albañil, es empezar teniendo un plano horizontal. Porque sobre el horizontal te asientas bien. Si tienes un plano inclinado y además desfavorable, o sea, para afuera, pues aquello ya empieza a ser como ilógico, constructivamente. Pues bueno, pues tratando de buscar horizontalidad en algunas partes para tener un apoyo de verdad y anclajes donde te dé ya demasiado dolor el quitar parte del original, pues entre cajeados y anclajes se sujeta. Se me ocurre, ¿no? Según mi experiencia. Pero lo que te estoy diciendo es sentido común, no te estoy diciendo ninguna cosa especial, ni hay ningún material especial y tal y cual, sino aquí con algo inherente a las tapias es la gravedad y la compresión. Pues tú trata de ser lógico con eso, que será tu mayor seguridad, ¿no? Cuando en algún momento quieras hacer algo así un poco retorcido, pues búscate otras seguridades como son los anclajes, ¿no? Suponiendo que las tapias lo admitan, ¿no? Pero yo no le daría más importancia. Sí, bueno, quiero decir, importancia sí, pero quiero decir que no hay que hacer un máster para anclar una fábrica nueva a una fábrica antigua, sabiendo que la armadura que puedes utilizar y algún mortero que te garantice o te haga pensar que va a tener una adherencia a eso. Al decir lo del máster no quiero yo meterme con el máster, ¿no? Pero lo que quiero es decir que el sentido común es una herramienta, ¿no? Y que nosotros, pues como arquitectos, pues deberíamos ser constructores, ¿no? Que eso lo he repetido unas cuantas veces. O sea, que con naturalidad a ti se te ocurren maneras, es lo que quiero decir. ¿Alguna pregunta más?
¿no? Al final, Sole. Yo mientras una curiosidad, todas las tapias en las que has intervenido son tapia viendo pues eso, la preexistencia, calicostradas, con mezcla de cal y tierra, o no sé, un poco por también aclararle a ellos. También en tapias de hormigón. Sí, vale. Sí, a la chica al final. ¿Cómo intervenir sobre las tapias existentes que están afectadas de humedades por capilaridad? ¿Has tenido casos, antes de todo, porque igual no has tenido casos de experiencias de este tipo? Sí, aquí había mucha humedad, aquí en esta zona precisamente. Si es que lo que voy a decir, pues al final pues será tan de sentido común que me da vergüenza, ¿no? Pues el hombre este viene aquí a contar estas cosas, que esto no se necesita haber estudiado mucho. Pues lo primero, naturalmente, es saber la procedencia de la humedad y tratar de eliminar la causa. Si eso lo podemos hacer, pues ya te has curado de todo. Ahora, si no lo puedes hacer, ¿tú quieres un caso en el que no se puede hacer eso? Pues en ese caso, pues hay que evaluar cómo va a afectar la humedad. Naturalmente utiliza materiales que la humedad no se los vaya a cargar. Y por otra parte, si va a haber eflorescencias, pues di cómo se mantiene aquello, porque no las vas a evitar. Es que en este muro ocurre, no aquí, sino en otra parte del muro. Ya a mí, como veis, dije, vosotros me preguntáis y diré, porque a mí me tocan y yo cuento. Si hay una parte del muro donde se añadió, lo que voy a decir creo que realmente es interesante, donde se añade, para que no os ocurra, ¿no? Ya que a mí me ha ocurrido, para que no le ocurra a nadie más. En una parte del muro donde lo que se añadió encima hasta su coronación, la coronación que se determinó que era la apropiada, tal, a lo mejor el material, la tapia que se ha hecho ahí solamente tenía una altura, el trocico de tapia que se hizo, pues para completar la existente, porque a mí lo de trocicos de tapia no me gusta hacer, ¿no? Ahora, si es para completar una tapia, pues puede tener sentido. Pues a lo mejor tiene, yo qué sé, ponle 25 o 30 centímetros de altura. ¿Qué es lo que hay debajo de eso? Pues debajo de eso está la coronación de la tapia, porque aquello es posible que fuera la coronación, por lo menos de esa tapia, independientemente de que tuviera otra encima. Y ellos sabían construir tapias y sabían hacerlo bien, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando llueve? Pues que la lluvia, la tapia es de tierra y cal, cal aérea. Pues con la lluvia se disuelve la cal. Y como llega a una capa bien construida, y bien construida como remate, y que tiene un poco de pendiente, pues se disuelve, llega ahí, no sigue bajando y va saliendo. ¿Cómo se elimina eso? ¿No? Eso es un problema de humedades, aunque no de capilaridad. Pero bueno, ya me he salido por ahí. Pues ¿cómo se elimina? Pues evitando que caiga el agua, y si no te dejan que lo evites, pues dice, limpiando todos los años. Milagros, ninguno, ¿no? Ahora bien, lo que yo decía, ya que lo he dicho, lo voy a mantener. Lo que decía que era interesante, por lo menos para mí, porque ya tendré cuidado la próxima vez.
¿Por qué ocurre eso? Porque precisamente ese trozo fue el último que se hizo. Y supongo, si habéis tenido experiencia, cómo son los finales de una obra. Si es difícil llevar las riendas, el final ya aquello es ingobernable muchas veces. Bueno, me refiero que se corre más, que se descuidan más, que te hacen menos caso, aparte de que antes te hagan poco, pero antes a lo mejor, no sé, ahí ya como que creo a veces los constructores sienten que ya lo que tú digas es lo de menos, hay que terminar, ¿no? Entonces, por una parte, la masa que se empleó estaba demasiado húmeda. Y por otra parte, recién hecha. Estoy casi seguro, porque como yo vi que en algunos casos lo hacían, pues ahí pues tengo que pensar que lo hicieron. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuando tú colocas la tierra con la cal, ¿qué es lo que se carbonata? La superficie. Pero el otro palmo de material, eso no se carbonata. Y entonces el hidróxido de calcio es mucho más soluble que el carbonato cálcico. De manera que ahí está. Y como es algo poroso, pues cuando cae el agua disuelve y cuando llega a la superficie sobre la que resbala, pues resbala. Y es como una catarata de cal. Bueno, realmente no te respondí a lo que me has preguntado, pero que al fin y al cabo es cuestión de tratar de averiguar las causas y tratar de ponerles remedio a la causa. Si no lo puedes, pues era aguantarte y limpiar. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión más, chicos? De todas formas, siempre hay el refrán, creo que es en gaélico, que siempre presentamos en las clases de restauración, que a las tapias hay que darle un buen sombrero, un buen par de botas, ¿no? Entonces, posiblemente haya un error constructivo de no haber puesto un zócalo, en el caso igual que estás pensando, o un revestimiento en su día, en la fase de construcción, que no garantiza estas botas, digamos, al muro de tapia, ¿vale? En muchos casos, si arrancan directamente desde el suelo, pues suelen tener eso, capas de protecciones, grosores de protección con cal o revestimientos. No sé si hay alguna cuestión más o... Sí. Con micro, por favor, perdón. Sí, los hidrófugos en un mortero de cal. ¿Qué experiencia hay? ¿Es conveniente? ¿No es conveniente? ¿Puede tener alguna patología? ¿Qué opinas? ¿Has tratado el tema de hidrofugantes? Vale. Es que estaba buscando una diapositiva. Esta. Como para seguir con la respuesta de antes, con esa diapositiva. Es que, ¿qué experiencia de los hidrófugos y tal? Pues yo, en general, trato de utilizar las cosas lo más naturales posibles, ¿no? Y yo pienso que para hidrofugar, pues lo que hay que hacer, o sea, hidrofugar, que no es lo mismo que impermeabilizar, pues es cuestión de lograr que el material ahí pues tenga el poro más cerrado y ya está, y que tenga pendiente. Pero como impermeabilizar creo que no debemos de hacer, pues es aceptar que las cosas se mojen. Lo único que, claro, si tú haces una concavidad, pues no es que se moja, es que estás creando ahí un charco de agua donde... Naturalmente lo que he dicho no responde a tu pregunta, pero una costra hidrofuga la tapia, pues yo creo que sí. ¿Y qué es lo que ha logrado la costra? Pues por la manera de hacerse, lo que ha logrado es que se ha hecho con un material más fino, no necesariamente porque tú hayas seleccionado el material más fino, sino porque el hecho de la compresión y el confinamiento del tablero hace que fluya y se ponga ahí el material fino.
Pues ese material fino, y si es apropiado, como por ejemplo, si tiene cal, si es una argamasa de cal, y la cal es buena y es capaz de carbonatar en contacto con el aire, pues eso es algo hidrófugo. O sea, eso va a transpirar, pero va a ser una barrera contra la humedad. Entonces, yo creo más en ese tipo de cosas, ¿no? Como que es lo que te dice esa forma de construir, ¿no? Naturalmente, si utilizamos como yo experiencia no tengo en utilizar otros materiales como para que me lo hidrofugue más, lo único que hemos utilizado, más bien como consolidante, lo único que normalmente los consolidantes pues también hidrofugan, pues la propia agua de cal, muchas veces, y en algunos casos silicato de etilo, cuando, por ejemplo, en ese trocico del muro que he puesto como última diapositiva, que he dicho que ese no lo tocamos, pues estaba con mucho silicato de etilo, para que aguante, en vez de un año que aguante 2. Pero está claro que su muerte está anunciada, porque lo hemos dejado ahí en medio. Eso son cosas de restaurador, ¿no? Queda bien en la foto y teóricamente y tal, pero en eso, a lo mejor en un sarcófago transpirable, pues perduraría, ¿no? Pues eso. Bueno, es que cuando me preguntáis me siento culpable si no lo digo todo. Una sustancia o un tipo de sustancias que pueden ayudar a hidrofugar y que se han utilizado tradicionalmente y que seguramente lo sabrán. El jabón. Pues si los jabones se utilizan, los estucadores utilizan jabón, por ejemplo, pues tú, no sé, estudiate un poco cómo lo utilizan los restauradores, que no es algo que se da al final, sino algo que se utiliza en la masa. Pues a lo mejor utilizar jabón en la última capa, sin pasarte, pues, estar haciendo que sea más hidrófugo, ¿no? Es algo también así como un asterisco, es decir, tal. Y en la foto con lo de el agua higroscópica, este muro tiene problemas de ese tipo, o tenía, ya este muro es otro muro, porque como cuando se restauró, entre comillas, no se enteraron de que eso era una obra de verdad de tapia todo, pues lo que hicieron fue arreglar las superficies de las tapias de tierra separadas de lo otro, de manera que ahora la imagen es de una fábrica mixta, ¿no? Es lo que antes he tratado bien, pero fíjate como abajo hay problemas de los que tú dices. Pues lo primero es decir, ¿por qué hay problemas de humedad ahí? Pues porque se ha levantado el suelo indecorosamente. Y mientras en su momento tendría un zócalo de un material más resistente a la humedad que, como decía Valentina, que la tierra, pues a base de ir subiendo, como ahora nosotros las repavimentaciones es subir, se hacen siempre subiendo los niveles, ¿no? Pues ahora mismo el edificio está semisepultado y naturalmente esas capas que son totalmente absorbentes de agua, pues están en contacto con el agua y además le has quitado una gran superficie de transpiración. Pues esos son los problemas. ¿Cómo arreglar eso? Pues bajando el pavimento y ponerlo en su sitio o haciendo una cámara alrededor. Así de una manera más cara, más sofisticada y más retorcida, pues a lo mejor pasa el aire y se lleva humedad, ¿no? No sé, cosas así. Pero si todo es pues con sentido común. Además, tenéis que tener en cuenta un poco también la tipología, ¿no? En ese caso estamos viendo arquitectura militar. O sea, una cosa es posiblemente un tema de confort higrotérmico vinculado a otros espacios que no son realmente esos, y ver también el tema del grosor
si se trata de procesos patológicos que afectan 2 centímetros, 2 metros de sección, ¿no? O sea, todo creo que hay un poco que también calibrarlo según el caso que estáis realmente pues vosotros mismos pensando, ¿no? Pues una casa posiblemente no es un lienzo de muralla, que además tiene ese aspecto al final siempre de inevitable de edificio histórico, ¿no? No sé si hay alguna cosa más. ¿No? Bueno, pues agradecer a todos vuestra participación. Os recordamos el próximo encuentro, el día 27 de marzo, y de nuevo agradecer a Francisco Javier para su charla hoy aquí con nosotros. Gracias a todos. Bueno, gracias a vosotros.